Buenas noches, doctora. Chicos, buenas noches. ¿Se ve la guía? Sí, doctora. ¿En qué hemos quedado? Si compara inulina con creatinina. Doctora, nos quedamos en determinar el índice de filtración. Ese ejercicio se realizamos. Por eso, pero tenemos Sí, doctora, hemos hecho todo eso y casi terminamos, solo nos dijo que si había dudas podíamos preguntar el día. y teníamos que entrar a la urea, ¿no es cierto? Entonces, Sí. hemos visto creatinina en suero, en plasma, hemos hablado de la comparación de inulina y creatinina, donde el profesor dice que usamos la fórmula, y yo les he dicho que no es cierto, que no usamos la fórmula, que lo hacemos más científicamente, probando incluso la toma de muestras de 24 horas sin perder ni una sola gota. ¿Y qué paciente nos tocó? Paciente Ana, doctora. ¿Cómo? Paciente Ana de 50 años. ¿Diabética? No diabética. Problemas Ya. renales, sí. ¿Qué problemas? Renales, doctora. Ah, ya. ¿Y cuánto nos salió el resultado? No le estoy ubicando. 50 años, creo que les he dicho diabética. Bueno, ¿cuánto nos dio el índice de filtración? Redondeando, doctora, 96. 96, ¿no? Entonces sí que estaba en el tipo 1, mayor a 90, que su filtración está intacta, pero puede estar comenzando un daño renal, eso dijimos. También le hemos aplicado la superficie corporal a esta señora con la formulita de Mostelier, que es la más fácil, donde superficie corporal es la raíz cuadrada de peso en kilogramos por la talla sobre 3600 el factor, ¿sí? Sí, Sí, doctora. Listo. Entonces hemos terminado todo esto y hemos dicho que la formulita tiene su utilidad práctica más que confirmatoria para dosificar el medicamento que le va a dar si ya hay daño renal, ¿no es cierto? O el control de paciente con daño renal, pues hecho una emergencia donde la enfermera observa que se está incrementando el daño renal, pues no orina la paciente, está en coma, en terapia, qué sé yo, cualquier paciente con daño renal y está empeorando, se puede hacer un cálculo rápido para evitar que se siga dañando el riñón y tomar medidas inmediatamente y confirmar con el índice de filtración, ¿no es cierto? Entonces lo que nos falta es la urea, no hemos visto la urea tampoco. Esto, método cinético. hemos visto, doctora. Les he dicho acá que esta determinación es rápida, porque su método es cinético, ¿no es cierto? Y que habían dos casos especiales en los cuales se aumentaba, si bien, o sea, parece contradictorio. Yo les he dicho que siempre van juntos. Cuando un paciente, cualquiera de nosotros, quiere hacerse pruebas renales, van a decirnos uricreatinina en suero, siempre las dos. Si yo me estoy operando, qué sé yo, cirugía de nariz, cirugía de apéndice, cirugías menores, se puede hacer inmediatamente solo pidiendo tiempo de protrombina, urea creatinina, hemograma. Siempre van a ir juntas. Cuando ya hay daño renal, el médico va a solicitar índice de filtración glomerular, que es otra cosa, cuando ya hay daño renal. Luego, para hacer seguimiento al paciente que tiene problemas de trasplante, diálisis, etc. Y hay dos casos especiales, si no les he dicho, no me acuerdo. Uno, cuando hay hemorragias gastrointestinales, shock hipovolémico, con pérdidas masivas de sangre, se va a elevar solo la urea, no hay problema renal, solo sangrados terribles. Es decir, una arteria que por un apuñalamiento, por ejemplo, se ha roto, etcétera,
shock hipovolémico, hemorragias gastrointestinales severas, en ese caso se va a elevar la urea. Luego, otro problema en el que se eleva solo la creatinina, distrofias musculares. Después, en problemas renales siempre andan juntas, urea y creatinina. Si bien el índice de filtración es un excelente dato, las dos no tienen umbral renal, pero de preferencia van a pedir casi siempre, por eso lo que el profesor decía y comparaba inulina con creatinina. La urea no se pide porque es muy influida por la dieta y además se reabsorbe. Entonces, ¿en qué momento voy a calcular toda la urea que esté eliminando por orina? Nunca, porque se reabsorbe, se elimina, se reabsorbe, se elimina, se reabsorbe, se elimina constantemente. Entonces, no es un dato muy válido. Por eso, no es porque no sirve. Ese es su problema, la reabsorción y que está muy influida por la dieta. Entonces, eso hace que no sería muy exacto el índice de filtración glomerular. Eso hemos debido hablar. Y acá les he dicho que esta primera parte de la reacción, la primera fase, es similar a la del método colorimétrico y el cinético. Esto les dije que arreglen porque quería poner el colorimétrico y les dije no, para que si ya no se hace. Entonces, el método cinético transcurre a 340, urea más agua, por la ureasa que rompe prácticamente el enlace covalente, dando lugar a la formación de CO2 y un grupo amonio, NH4, que se convierte inclusive en el tubo de ensayo en NH3, es muy inestable, puede pasar a amoníaco. El amoníaco más la coenzima NAD reducida pasa a su forma oxidada. ¿Quién determina esto? Únicamente el equipo Stalfax y los automatizados. El ojo humano no ve nada porque toda la reacción transcurre en forma incolora. Se inicia como agua y termina como agua incoloro. Entonces se compran estos reactivos cinéticos porque en Bolivia no fabricamos enzimas y es una reacción muy fácil y rápida. En 3 minutos tenemos la concentración de la urea, ¿sí? 1 ml y 10 microlitros. Este reactivo de trabajo contiene ya las enzimas. Aquí dice, utilizando reactivos comerciales, reactivo de trabajo listo para utilizar. Tiene la enzima, las enzimas en realidad y la coenzima. Digo las enzimas porque aquí intervienen otras enzimas, la glutamato deshidrogenasa, pero les dije que no le den importancia porque vamos a ver, un mes vamos a hablar de los métodos cinéticos y que en sus segundas reacciones intervienen otras enzimas para ayudar en realidad a la coenzima. Lo único que quiero que sepan es la primera fase y que aquí intervienen coenzimas que del NAD reducido pasan a NAD oxidado. Nada más. Entonces hoy día vamos a ver perfil lipídico, solo la introducción así brevemente, ¿sí? Entonces un ratito me voy a salir para
Chicos, ¿ven la guía? Sí, doctora. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver la práctica número 8, que es los métodos de determinación en el perfil lipídico. Vamos a ver una breve introducción y vamos a pasarnos a los objetivos, el objeto de enseñanza. El tema 8 de la asignatura, ¿por qué está en el programa? Para que los estudiantes, ustedes, determinen la concentración de colesterol, de los triglicéridos y de las lipoproteínas, su separación, HDL, LDL, VLDL obtenemos por fórmula. Felizmente los métodos que usamos son los colorimétricos enzimáticos que terminan en quinoniminas, que ustedes ya los conocen, y también se realiza el control de calidad y se conoce la importancia que tiene en realidad todo el perfil lipídico en el metabolismo humano y su relación con algunas otras patologías. Esto es bien algo complicado porque nadie ha muerto, por ejemplo, por hipercolesterolemia. No han escuchado ustedes decir murió por hipertrigliceridemia, ¿no? Entonces, están tan relacionadas al perfil lipídico muchas enfermedades secundarias, la diabetes, por ejemplo, el síndrome metabólico, hígado graso, todas esas enfermedades que tienen que ver con la nutrición especialmente, no tienen un nombre específico porque son muchos los factores que influyen: la edad, el fumar, el estrés, la falta de ejercicio, el sedentarismo, la diabetes. Entonces, ante la importancia de darles un nombre, se han basado en tablas. En estas tablas, la más conocida es la de Fredrickson, donde clasifican con el nombre de hiperlipidemias a las variaciones y elevaciones del colesterol, de las HDL, de los triglicéridos con las LDL, es decir, diferentes variaciones. A eso le llaman hiperlipidemias. Después no se puede más clasificar porque, ya les digo, dependen de múltiples factores. El objetivo para ustedes: explicar los fundamentos de todos los métodos que vamos a utilizar dentro del perfil lipídico. Es colesterol, de los triglicéridos, los métodos para HDL y LDL. Que aprendamos a separar HDL y LDL mediante este método, separación polianiónica, y requeriríamos centrifugaciones de más de 3.500. O sea, cualquier centrífuga no nos sirve. Aquellas centrífugas que realizan ultracentrifugación, 3.500, 4.000, 5.000. Por ultracentrifugación se separan con este método. No hay otra forma. Hay la electroforesis, pero hemos dicho son más para investigación que para hacer la rutina diaria. Luego, el tercer objetivo, que determine la concentración mediante cálculos HDL, LDL, triglicéridos en suero de pacientes, mediante estos métodos, que sí sabemos utilizarlos. Y con estos datos vamos a sacar y llegar hasta esto, a sacar el índice de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, IREC, índice de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, con mayúsculas. Vamos a llegar con todo esto a decirle al paciente, digo al médico, su paciente no tiene riesgo de tener infarto por lípidos, ¿no? Porque si se producen infartos por otros problemas cardíacos, arritmias, no. Estamos hablando de los riesgos cardíacos, de tener infarto agudo de miocardio por problemas de lípidos, arterioesclerosis, o la manía que tienen de cambiarle el nombre los científicos, ateroesclerosis, ateromatosis se llama ahora, lo que antes conocíamos como arteriosclerosis. A eso, riesgo de ese infarto por estos lípidos y su variación. Le vamos a decir, no tiene riesgo doble, tiene riesgo triple. Hasta ahí llegamos. No le vamos a decir hora, fecha del riesgo del infarto, sino que está en riesgo y que tiene que solucionar el médico, ya sea con hipolipemiantes, es decir, tratamientos muy drásticos, o con dietas y ejercicio. No hay otra forma. Y por último, con estos datos, con toditos y con el índice de riesgo, vamos a clasificar con las tablas que les he dicho la hiperlipidemia a cuál pertenece. Estas tablas, la de Fredrickson, no es la única, son varias. Él tiene una tabla aprobada desde 1974 por la OMS por su sencillez y su aplicabilidad. Existen otras tablas más relacionadas a la parte médica, y además, aparte de lo que él utiliza, la clasificación, asocian
eh, a ver, el índice de masa corporal, asocian la presión sanguínea, es decir, otras fisiologías que no tienen nada que ver con laboratorio y son tablas mucho más complicadas. Esta es la más fácil para entender y para clasificar a nuestro paciente. Entonces, esos son los objetivos y vamos a ir luego a ver solamente una parte breve de la introducción para que ustedes entiendan qué pasa con este metabolismo y que en torrente sanguíneo, en un momento dado, nosotros vamos a lograr determinar el colesterol directamente utilizando el método colorimétrico enzimático que nos da colesterol, su enzima, peróxido de hidrógeno y quinoniminas. Se ha adicionado esta otra reacción y otra enzima porque el colesterol no es tan fácil de disolver como la glucosa. Luego, los triglicéridos, imagínense que son partículas mucho más complejas y mucho más insolubles, pues tienen el mismo método colorimétrico enzimático, pero a través de muchas más enzimas. Se adicionan dos reacciones más. Miren, no es como la glucosa ni colesterol, muchas más, porque se trata de romper los ligas. Miren, una enzima lipasa, glicerol-quinasa y glicerol fosfatoxidasa para dar peróxido de hidrógeno y siempre terminando en quinoniminas. A eso me refería cuando les decía que sabemos cómo se realiza el método, aunque se adicionen otras reacciones con enzimas por la insolubilidad del colesterol y triglicéridos. Y esas son, en 5 minutos vamos a hacer igual que la glucosa, aunque tengan más enzimas. La parte más morosa resulta esta, la separación de las HDL y LDL, que lleva casi 30 o 20 minutos, y eso vamos a hablar más, pero se procesan todas de una sola vez. Entonces, eso es lo rápido que les he podido mostrar de lo que se trata el tema y la separación de las lipoproteínas HDL, LDL. Las VLDL las determinamos por diferencia. No hay ningún método en todo el mundo hasta ahora para determinar en laboratorio en forma rápida, solo la electroforesis. Y por último, vamos a ver algo de lo que es el metabolismo para que ustedes entiendan la interpretación y el cuadrito de Fredrickson. Entonces, denme 5 minutitos, chicas, tengo una llamada porque están cambiando de rótulas internas y tengo unos cambios con dos chiquitas que me están llamando. Entonces, estoy echándole una leída a esto, a la introducción. Es una pequeña introducción de la parte que en teoría van a ustedes a profundizar. Denme 5 o 7 minutitos, por favor. Vayan leyendo la introducción.
Chicos, yo estoy aquí. ¿Ya estamos? Chicas. Chicas. Doctorita. Ya. Entonces, vamos a ver brevemente la introducción. Ya les digo solamente para que podamos interpretar. Entonces, ¿cuál es el problema del metabolismo de los lípidos en comparación con el metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo? Los lípidos son insolubles. Por eso es que tarda tanto su metabolismo. Inclusive, en el metabolismo de los lípidos tenemos diferentes tipos. Ahí tenemos, por ejemplo, gente que tiene un metabolismo acelerado, son personas delgadas que comen, porque su metabolismo es así rápido, y en el cual intervienen también las hormonas tiroideas. Entonces, cuando el metabolismo es acelerado, el colesterol, los triglicéridos, los kilomicrones tienden a quedarse menos tiempo en nuestro organismo. Pero hay otras personas que tienen un metabolismo regular, donde tarda más. Va a estar 2 días, 24, 48 horas. Y los que tienen el metabolismo más lento, a veces hasta 3 días, hasta que se metabolicen los lípidos. Eso no ocurre con el azúcar, por ejemplo, que se metaboliza inmediatamente. Los hidratos de carbono, almidón o cualquier otro hidrato de carbono comienza a metabolizarse desde la boca con la saliva, con la amilasa salival. En cambio, las carnes, por ejemplo, no. Las carnes con grasa, la carne de res especialmente, es la que nos provee más colesterol y lípidos, y triglicéridos, pero de los peores. Tarda su metabolismo, ya que imagínense cómo es. Yo pongo un pedazo de carne con grasa en una parrillada y va a sufrir diferentes fases en el metabolismo, emulsificación, formación de micelas, de kilomicrones, HDL, LDL, etcétera, hasta volver a romper, miren, va a romper en partículas tan pequeñitas, y en el hígado, por anabolismo, lo contrario, vuelve a juntar, pero ya está formando otro colesterol más soluble. No va a ser del todo, pero un poco más soluble que lo que era a partir de la grasa animal. Entonces, ese colesterol o los triglicéridos se va a llamar ya endógeno, que ha formado mi organismo, y tienden a ser más asimilables, ¿entendido? Entonces, esa es la fase. Primero catabolismo y luego anabolismo. Así es nuestro organismo. El hígado va a volver a empaquetar y va a ser un colesterol mucho más, ya les decía, asimilable. Se llama colesterol endógeno. Ustedes han llevado ese metabolismo del colesterol en bioquímica 2. Pongan el ciclo que han llevado de colesterol atrás en anexos. No es que entre examen, pero tienen que saber, por ejemplo, que el colesterol endógeno en su ciclo se inicia su metabolismo contrario a lo que ocurre, obviamente, en los animales, porque estamos formando a partir de la grasa que hemos introducido al organismo, y la enzima más importante es la hidroximetilglutariscoenzima A sintasa o sintetasa. Entonces tenemos que saber por lo menos esas enzimas que los tienen ahí en el ciclo, porque si no, no vamos a poder entender el metabolismo, por ejemplo, del colesterol endógeno. ¿De dónde se forma? Se va a formar gracias a las partículas provenientes del lípido, una parrillada, les estoy diciendo, carne de res que uno ha comido, ¿sí? Entonces, así es nuestro organismo, y el metabolismo inicialmente es así. Entonces, les hablaba de un metabolismo lento y uno más acelerado. Las personas delgadas o las que no pueden bajar de peso, a veces comen cosas, dietas rigurosas y nada, ¿no es cierto? Porque su metabolismo es más retrasado, tiende a asimilar mucho más su organismo, las grasas y todo lo que coman, aún haciendo dietas rigurosas. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de pacientes y el metabolismo? Miren, a las personas que tienen metabolismo acelerado, si han comido la parrillada que hemos dicho, en 24 horas
yo le saco sangre, porque comió eso, qué sé yo, a mediodía del día domingo, hasta el día lunes son 24 horas, y el martes a primera hora tenía análisis, le sacamos sangre, y a veces continúa el suero lipémico. Peor si le saco sangre el día lunes. Su suero, antes de escuchar hablar del suero lipémico o lechoso, va a estar casi así. Por eso está este dibujito ahí. Cuando hemos trabajado en la primera clase en el método de la glucosa, ahí les mostré el suerito, ustedes tenían el pendor, y el suero debería ser límpido, claro, amarillo como el aceite, así brillante. Ese es el suero idealmente. Cuando no esté en ayunas y ha comido grasas especialmente, porque si no está en ayunas y en la mañana tomó, qué sé yo, una fruta, un jugo de naranja y apenas un pedacito de galleta con salvado, tampoco se va a poner lipémico, pero cuando come mantequilla, queso o un día antes se comió una parrillada, aún al día siguiente, las personas que tienen el metabolismo lento, va a estar así cuando le saque sangre al paciente. Grasa, miren arriba. Lechoso, lipémico es la palabra. Este tipo de sueros no podemos utilizarlos para hacer el perfil lipídico, ya que hay una controversia. Los médicos, cardiólogos, los que estudian los lípidos en nuestro organismo, ellos se oponen y dicen, ¿por qué tienen que hacer los pacientes una dieta rigurosa antes de sacarse sangre para el perfil lipídico? Porque así dice, por consenso internacional, las sociedades de bioquímica clínica en todo el mundo, chicas. Dice que debe hacer el paciente, si ustedes entran a internet y buscan ayuno o dieta o condiciones de toma de muestra para el perfil lipídico, dice mínimo 8, lo ideal son 12 horas y hasta 14 a veces les dice. O sea, su última comida, si son 12 horas, tiene que ser a las 7 para que se saque sangre a las 7 de la mañana del día siguiente. Y su dieta consiste además en alimentos libres de grasa. Cero queso, 24 horas antes, nada de leche, nada de frituras, nada pasado por el sartén con aceite. Es decir, huevo, frituras, cualquier tipo de carne, nada. Pero no quiere decir que el paciente se va a morir de hambre. El paciente puede comer, ya les he dicho, salvado, puede comer mantequilla, mermelada, no mantequilla. Puede tomar, por ejemplo, una sopa con pollo cocido, sin piel, puede comer arroz, sí, a la plancha, sí, no se muere de hambre el paciente. Entonces, 24 horas antes, cero grasas, eso quiere decir, y su última comida, 8 a 12 horas. Ni yogur, ni leches, nada que tenga grasa, ¿entendido? Ni frituras. Así se le da la recomendación al paciente. Los médicos se oponen y dicen, por favor, nosotros queremos saber cómo está el colesterol y los triglicéridos de nuestro paciente en su vida diaria, cómo come todos los días, queremos saber cómo va a estar. Pero resulta que si bien se puede determinar colesterol y triglicéridos, les decía que las sociedades de bioquímica clínica se oponen y dan las instrucciones para la dieta, porque cuando el suero está así, lipémico, interfiere en la separación. No se pueden separar HDLs ni LDLs. No se puede. Entonces, la interferencia al método es el problema. Incluso cuando el suero del paciente está lipémico, no tiene perfil lipídico, pero tiene marcadores tumorales, tiene la determinación de un ELISA para Chagas, por ejemplo, tiene que estar en ayunas, porque interfiere en la unión antígeno-anticuerpo en tubo, no en nuestro organismo, sino cuando uno va a aplicar el método ELISA, influye muchísimo en las pruebas inmunológicas. Por eso es que nos dicen en ayunas, no solamente para la glucosa. Entonces también nos interfiere pues en la separación. Estos kilomicrones, esta es la estructura de un kilomicrón, que ya les digo, recuerden por favor, han visto en Bioquímica 2, han visto en nutrición. Este es el kilomicrón. ¿Por qué les digo que es el kilomicrón? Por la estructura que tiene y las apoproteínas. Y nos está mostrando acá esta parte de la grasa, acá y acá, que es donde se sedimenta y a veces permanece también en el sobrenadante. Son los que le van a dar la característica más lipémica y lechosa, ¿sí?
Entonces, debido a eso, es que en el perfil lipídico, sí, los bioquímicos exigimos que el paciente tenga 24 horas de dieta libre en grasas y que su última comida sea a las 7 de la tarde o noche y la toma de muestra a las 7, 7:30 de la mañana. Mínimo eso. ¿Por qué? Porque no vamos a poder separar LDLs ni VLDLs, los kilomicrones. No se puede. Interfiere demasiado con los métodos. Esa es la razón de las condiciones, miren, de la toma de muestra, que deben ser rigurosas en todo el mundo. Interfiere con los métodos. Entonces es por eso que no debemos trabajar con sueros lipédicos, ¿sí? Ahora, como les decía acá, en el metabolismo, ¿sí? Interfieren mucho dependiendo del metabolismo que tenga el paciente. Hay pacientes que pueden haber comido, qué sé yo, parrillada, grasa, y al día siguiente se les saca muestra y está normal el suero. Son los menos, los que tienen un metabolismo acelerado, que esos kilomicrones, esos lípidos ya desaparecen del torrente sanguíneo en 24 horas. Pero no todos, la mayor parte tienen el metabolismo regular, medio, en que sí permanecen. Tarda en metabolizarse los lípidos, ese pedazo de carne, esa parrillada que les he dicho. Es diferente un pescado, por ejemplo, que tiene otro tipo de lípidos y que además su metabolismo es más rápido. Inclusive la carne de pollo es más rápida que la carne animal, ¿no es cierto? Pero todas contribuyen en realidad a aumentar los lípidos cuando comemos exagerada cantidad de grasas. Cuando todo está dentro de lo normal y regulado, es decir, si yo como hoy día parrillada, voy a trotar pues al día siguiente, voy a hacer algún ejercicio físico o finalmente comeré menos grasa 2 o 3 días. Si hago vida sedentaria, entonces uno tiene que tratar de equilibrar. Porque nuestro organismo, si va recibiendo grasa animal casi semanalmente y tengo vida sedentaria, va a terminar esa persona con arterio o ateroesclerosis. Realmente la luz de las arterias se va cerrando. Es como los chinchulines que todos conocen, eso en el intestino, ¿no es cierto? Se llena de grasa, está volcado, está adentro la grasa. Entonces, ¿se va reduciendo la luz? Sí. Lo mismo ocurre en las arterias que son tan delgadas. Entonces se llenan de grasa y va reduciéndose la luz. Por lo tanto, la circulación sanguínea se va haciendo más lenta. Y va a llegar un momento en que va a ser tan lenta que va a empezar a formar pequeños ateromas que se llaman. Es decir, pequeños, parecidos qué sé yo, como a protuberancias en las arterias formadas de fibrina, formadas de plaquetas que se van quedando por la lentitud de la circulación sanguínea y van formando con el colesterol que va depositándose encima, células espumosas se llaman, duras, se van endureciendo y van obstruyendo el paso de la sangre a través de las arterias, provocando infartos de miocardio, es decir, en el corazón, e inclusive accidentes cerebrovasculares, se llaman, ¿no es cierto? No solo por golpe en la cabeza, sino porque también las arterias que irrigan el cerebro van perdiendo la luz, es decir, para que se transporte la sangre, se forman pequeños coágulos, porque es más lenta la circulación, y producen hemorragia cerebral, donde la persona pierde la habla, pierde la movilidad, dependiendo en qué hemisferio es, si es el norte o si es el hemisferio izquierdo o derecho, perdón, del cerebro. Entonces, sí provocan graves problemas la presencia de los lípidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo como frutas, verduras, va a ir a formar fibra, se digieren más fácilmente, forman fibra, aunque formen gases y cualquier otra cosa en nuestro organismo, pero son de metabolismo más rápido, la fibra se elimina por las heces fecales y lo que queda son la mayor parte de los electrolitos que tienen las frutas, las vitaminas, que tienen vitamina C, las naranjas, las verduras, etcétera, que no producen ningún daño a nuestro organismo. Entonces, los lípidos sí son los que causan graves problemas a nuestro organismo. Uno, porque su degradación y su metabolismo, es decir, catabolismo, es muy lento. ¿Por qué?
por la insolubilidad de los lípidos, ¿sí? Insolubilidad en agua. Obviamente, el plasma está formado en su mayor parte por agua y proteínas. Pues si no son solubles, ¿cómo pueden transportarse? No podrían transportarse al interior de las células. Y aparte de la insolubilidad, colesterol, triglicéridos y sus kilomicrones son los de peso molecular elevado. Son partículas grandes. Entonces no van a poder entrar al interior de nuestras células y metabolizarse tampoco. Entonces, ni la fase de catabolismo se va a poder llegar a terminar. En cambio, los fosfolípidos, las grasas neutras, las grasas poliinsaturadas quiere decir el aceite de oliva, quiere decir el ácido oleico, linolénico, todos esos lípidos o grasas insaturadas que ingresan a nuestro organismo a través de la boca, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos, no tiene enzimas adecuadas. Ahí están en las almendras, en la soya, en las nueces, el aceite de oliva, por eso que se consume tanto, por ser una de las grasas más solubles y más fácil de metabolizar. Ahí están los fosfolípidos, que obviamente no se determinan. En el perfil lipídico no está la determinación de fosfolípidos, que sin embargo están en gran cantidad en las lipoproteínas, porque estas son solubles. Y si son más solubles, pues no van a ir a formar ningún ateroma, ni arteriosclerosis, ni infartos, nada. ¿Quiénes son las poco solubles? Colesterol, triglicéridos y algunas de las lipoproteínas como los kilomicrones. Kilo de grandes, son las lipoproteínas más grandes, ¿sí? Entonces, esta insolubilidad hace pues que la digestión sea muy complicada. Aquí les voy a poner un ejemplo. Miren, digamos que una bolsa de nylon agarran ustedes que va a ser semejante a mi estómago. Ponen 2 tazas de agua y media de aceite, ¿sí? Obviamente el aceite va a irse encima. Pero si agarran, cierran la bolsa y comienzan a agitar, 50 veces agitan, y luego miran a contraluz, ¿qué van a ver? No hay el aceite, pero sí se van a ver pequeñas partículas entre el agua, que ha producido una emulsificación debido al peristaltismo, al movimiento que ustedes han hecho, que es el mismo peristaltismo que hay en el estómago. Claro, no es un movimiento tan fuerte, ¿no es cierto? Pero si ustedes hacen eso y dejan de agitar, pero al segundo, ¿ven? No van a ver las partículas de aceite, van a estar mezcladas entre las moléculas de agua y a eso se llama emulsificar. Si lo dejan reposando, siguen agarrando la bolsa, pero sin agitar, se van a volver a juntar las gotitas emulsificadas y otra vez el aceite va a ir arriba y el agua va a quedar abajo, ¿no es cierto? Algo muy similar ocurre pues en nuestro estómago. Las grasas comienzan a metabolizarse en el estómago, no en la boca. Los hidratos de carbono, en cambio, se metabolizaban ya en la boca, gracias a la amilasa salival, todos los hidratos de carbono, ¿cierto? Que rompían los enlaces alfa-1,4 glucosídicos. En cambio, los lípidos no comienzan en la boca. Dice que hay una lipasa lingual que está detrás de las glándulas de la lengua, pero que produce pequeñísimas cantidades que ni siquiera se las menciona. Entonces, no comienza su metabolismo los lípidos en la boca, sino en el estómago, gracias a los jugos biliares y al pH que tienen los jugos del estómago, los gástricos, es que se produce, y gracias al peristaltismo, una primera fase de emulsificación, ¿sí? Se están produciendo partículas pequeñas de los lípidos. Después pasa segunda etapa, que es después de haberse emulsificado, se hidrolizan mucho más con el agua y el líquido del estómago para formar micelas, que ya son partículas pequeñas. Después de las micelas se forman pues los kilomicrones, esas lipoproteínas. En la primera fase del metabolismo están los kilomicrones. Todavía no hay HDL ni LDL. Se ha comido una parrillada, primero la emulsificación por el peristaltismo del estómago, presencia de sales biliares,
el jugo gástrico que está en el estómago, que tiene un pH bastante ácido. Ustedes saben que el estómago tiene 3 partes. El fondo, que es donde ocurre el inicio del metabolismo verdadero, el cuerpo y el antro. El antro es por donde llegan los alimentos. Entonces, el peristaltismo ocurre en el estómago y la emulsificación a través de sales biliares y el jugo gástrico. Entonces, las micelas luego van a ir a formar kilomicrones y se forman también los triacilgliceroles, es decir, a partir de los monoglicéridos. Se le ha cambiado de nombre, ya les digo, manía que tienen de cambiar, se llamaban triglicéridos. Ahora, no ahora, sino desde hace 5 o 10 años, ya no se les llama tanto triglicéridos, ya no se usa mucho ese término, sino triacilgliceroles. Tienen 3 ácidos grasos y 2 gliceroles. Entonces, después de las micelas se forman los monoglicéridos y los monoglicéridos luego van a ir a formar triglicéridos. Los triglicéridos son hidrolizados fácilmente por esta enzima, lipasa pancreática. Ahí comienza el verdadero metabolismo. Acá todavía no terminó el metabolismo, solo se ha emulsionado. Se han formado grasas con partículas más pequeñas a través del jugo gástrico, ¿sí? Y luego las micelas, luego los monoglicéridos. Entonces, la lipasa es la que forma monoglicéridos y la que destruye prácticamente los triglicéridos de la carne de la parrillada que hemos comido. Esta lipasa pancreática es poderosa para actuar sobre los triglicéridos hasta dar monogliceroles. Entonces, ¿dónde ocurre esto? En la mucosa intestinal, en la primera porción del duodeno, acá. Es decir, hemos comido parrillada, entra al estómago, antro, cuerpo, fondo. Acá, en la parte que es fondo del estómago, donde actúa el jugo gástrico, por su pH, comienza a emulsificar los lípidos. Si ven ustedes, es la primera porción del duodeno, la primera porción del intestino delgado, y esta es la segunda. En la segunda ya se reabsorben todos los nutrientes en las vellosidades o enterocitos. Aquí en la primera parte no se produce la emulsificación y la formación de micelas. También contribuye el jugo biliar. Gracias a las sales biliares se van disolviendo el colesterol y los otros lípidos. El páncreas también contribuye, les he dicho, ya terminando la primera porción del duodeno. Antes de ingresar a la segunda porción, secreta. El estímulo es la presencia de grasas que hace que acá está como grasa amarilla el páncreas, que tiene el tamaño de un marcador de pizarra. Lo que usamos los docentes, así es el páncreas, no es más grande. Y es una glándula muy importante, no se olviden que secreta insulina, que regula los hidratos de carbono y la glucosa, glucagón, y también secreta enzimas muy importantes. El jugo pancreático, ahí está, no es la única, sino una de las más importantes, la lipasa pancreática. También secreta la amilasa pancreática, no tiene nada que ver con la salival, es su enzima, pero tiene otra función. La amilasa salival destruye los hidratos de carbono y la amilasa pancreática los lípidos, junto con la lipasa, que son enzimas que hidrolizan a los lípidos, les dan enlaces y puentes de hidrógeno que facilitan su destrucción para que se hagan algo más solubles de lo insolubles que eran como grasa animal después de una parrillada, hemos dicho, ¿cierto? ¿Qué pasa? Forman luego, a través de la hidrólisis de la lipasa pancreática, monoglicéridos y triglicéridos. Estos van a ir a formar kilomicrones, que son muy poco solubles, siguen siendo poco solubles. Kilo, porque son grandes, son las lipoproteínas más grandes después de los triglicéridos, de haber formado triglicéridos. Estos kilomicrones, como son grandes, no pasan todavía al torrente sanguíneo, no pasan, son todavía transportados por la linfa, todavía no han llegado al hígado, miren, de acá, directamente a formar kilomicrones y van a ir a acumularse en el tejido adiposo.
en las células y adipocitos. Esa grasa que tenemos entre los músculos, que muy sutilmente le llaman lo que deforma al ser humano, no nosotros, los científicos le llaman hombres con abdomen en forma de manzana, mujeres en forma de pera, quiere decir que se deforma hasta la anatomía porque se va acumulando grasa en el estómago, caderas en mujeres y en los hombres en el estómago, tan feo que hasta su cinturón está debajo de esa grasa. Entonces, cuando ya el tejido adiposo, por el exceso de kilomicrones, grasa, triglicéridos, etcétera, está entre los músculos, es muy difícil perder esa grasa. Lo que realmente debería pasar cuando hay equilibrio en lo que comemos, en ejercicios, en terminar eso en energía, es que estos triglicéridos y los lípidos después de una parrillada que hemos dicho, no se queden como tejido adiposo, sino se metabolicen como ácidos grasos y que es transportado por la albúmina. ¿Dónde va a llevar la albúmina? Al músculo. Con el ejercicio va a desaparecer y va a formarse ATP. En el hígado también va a ir al ciclo de Krebs, a dar CO2 y agua. Pero si se queda acumulado, va a formar hígado graso, una patología que cada vez es más frecuente. En el corazón va a ir a obstruir las arterias, dando ateromatosis o arteriosclerosis, y el corazón va a ser el más perjudicado. Lo normal sería que haciendo un equilibrio entre grasa que he comido, ejercicio y todo, evitemos esto y dañar músculo, hígado, corazón y eliminemos como ATP a través del ejercicio físico. Y que ingrese al ciclo de Krebs, en el interior de las mitocondrias se forma ATP y con el ejercicio vamos consumiendo ese ATP. Está muy ligado el ciclo de Krebs a el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Entonces, ¿contribuye el hígado? Sí, porque aquí se va a empaquetar después de los kilomicrones, va a formarse HDL y LDL cuando sean transportados a través del torrente sanguíneo. Y se forma VLDL primero, luego LDL y HDL. ¿Entendido? Ese es el metabolismo regular y con acumulación de tejido adiposo que va a ir a perjudicar al corazón, al hígado y a los músculos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la primera parte, que es la digestión de todos los lípidos hasta formar, hemos dicho, kilomicrones. Entonces, los ácidos grasos de cadena larga se van a transformar, aparte de monoglicéridos, van a pasar hasta acilcoenzima A través de una enzima ligasa y formar acetilcoenzima A, ¿sí? Que podemos nosotros, a través del ejercicio, hacer que necesite mi organismo ATP y que pase acilo-acetilcoenzima A al ciclo de Krebs, ¿sí? O puede ocurrir que se realice la resíntesis de triacilgliceroles o triglicéridos, también del colesterol, una resíntesis. Miren, si hemos comido parrillada y tenía colesterol y triglicéridos en ese pedazo de tejido del animal, de la carne de res, y como destruimos mediante emulsificación, formando micelas, monoglicéridos por las lipasas, y miren cómo es nuestro organismo. Acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs y lo que no va al ciclo de Krebs vuelve al hígado. Ya no por el transporte linfático, sino a través de la sangre va a ir al hígado donde va a producirse resíntesis. Va a volver a unir el hígado todas esas pequeñas partículas, monogliceroles, etcétera, para formar colesterol y triglicéridos endógenos, pero que ya no son del animal, no son la grasa animal, sino son propios del ser humano, nuestros que hemos formado a través del catabolismo de romper a partículas pequeñitas y que las ensambla, podríamos decir, o empaqueta el hígado por resíntesis y forma colesterol endógeno por la enzima hidroximetilglutarilcoenzima A, va a dar palmitato y luego va a ir a formar sus intermediarios y colesterol endógeno y triglicéridos endógenos, ya que pueden pasar a través del conducto torácico a la sangre y llevar a nuestras células ese colesterol endógeno y triglicéridos endógenos. ¿Que le sirven a las células? Sí.
No está bien decir que los lípidos, todos los lípidos son dañinos. Cuando comemos en equilibrio, poco lípido, pues sí le sirve, ya que hemos dicho el colesterol se reensambla los triglicéridos por la misma vía y van a ser transportados por la vena porta. Ya tienen menos de 12 átomos de carbono y son ensamblados endógenamente. Otra vez formamos colesterol, pero ya no es del animal, les repito, ya es del humano, el endógeno, el que es un poco más soluble y más asimilable y va a ser aprovechado. A pesar de seguir siendo ese colesterol endógeno hidrófobo, insoluble en medio acuoso y también en el plasma sanguíneo, se sintetiza en el hígado otra vez y es transportado en forma de HDL y LDL. Las LDL van a transportar ese colesterol endógeno, que era exógeno, a las células de nuestra piel para hacerlas algo impermeables, al intestino, a las glándulas suprarrenales, que también necesitan algo de colesterol, el ovario, porque necesitamos hormonas. Durante el embarazo mucho más y la lactancia mucho más. Va a necesitar colesterol esa mamá, por eso es que pierden peso a veces cuando dan de lactar violentamente. Entonces sí necesitamos, como están viendo, colesterol, pero en pocas cantidades. Los hombres también sí. El testículo es el que va a producir hormonas, la testosterona, necesita algo de colesterol, sí. El riñón también, el pulmón también, pero en mínimas cantidades. En cambio, el ovario, testículo, glándulas suprarrenales, piel son los que necesitan mayor parte del colesterol. Entonces, es esencial tanto el colesterol como los triglicéridos para el funcionamiento normal, el endógeno, porque va a formar parte de la estructura esencial de las membranas de todas y cada una de nuestras células. Van a ser precursores de ácidos biliares, van a ser precursores de hormonas esteroideas. El colesterol, sin el colesterol no se formarían las hormonas esteroideas. El ciclopentano hidrofenantreno es el nombre químico del colesterol, que es el precursor. A través de ese ciclo se van a formar los esteroides. Las hormonas esteroideas en las mujeres son precursores también de vitamina D. Entonces, no quiere decir que el colesterol del todo es malo. No, pequeñas cantidades de colesterol le sirven mucho a mi organismo. Ahora, si el ser humano dice, hay veganos, hay vegetarianos, etcétera, que consumen muy poco de grasa animal, que es la grasa más perjudicial, pero incluyen en su alimentación otro tipo de grasas, ¿no es cierto? Aún sean veganos, sean vegetarianos, consumen aceite de girasol, es decir, también lípidos, pero más asimilables, en un metabolismo endógeno más fácil. Aún nosotros privándonos, eliminando de nuestra dieta lípidos animales, miren, basta que solamente, supongamos a través de aceites, mantequillas, estamos dándole a nuestro organismo entre 150 a 300 miligramos, que es poquito, miligramos diarios de lípidos, ¿sí? El hígado es capaz de sintetizar, resintetizar en realidad, y producir unos 5 gramos de lípidos al día. Colesterol endógeno, triglicéridos endógenos, lipoproteínas endógenas. De esta pequeña cantidad, el triple y más podemos producir a través del hígado. Por eso decimos que no es necesario comer tanta grasa, está bien una parrillada una vez al mes y hacer luego ejercicio. Eso dice el metabolismo normal en un ser humano. Basta que por día le dé 150 a 300 y va a triplicar, cuatriplicar mi hígado produciendo colesterol endógeno y exógeno. Pues no hay que darle mucha grasa. Basta esta cantidad, esta pequeña cantidad, y el hígado se encarga de producir colesterol y triglicéridos endógenos que le va a servir a todas nuestras células para las membranas, precursores de ácidos biliares, hormonas y vitamina D. ¿Sí? El exceso de hidratos de carbono también y proteínas va a hacer que se produzca colesterol. Hemos visto en la neoglucogénesis. Aquí está el paciente diabético, no consume azúcares y baja los hidratos de carbono, papa, arroz, pan, muy poquito.
y va a producir igualito glucosa a través de la ruta de la neoglucogénesis con los no hidratos de carbono, piruvato, lactato, ácidos grasos. No se olviden que los lípidos, los ácidos grasos también contribuyen para formar algo de glucosa y algo de ATP y le dan energía a nuestro organismo. Entonces no son del todo malos los lípidos, pero en pequeña cantidad. Y los más perjudiciales, porque son muy insolubles y su metabolismo, como habrán podido ver, bastante largo, emulsificar las micelas, los kilomicrones, luego otra vez se metabolizan en la linfa como kilomicrones y recién van a pasar al torrente sanguíneo. Es laborioso, es largo el metabolismo de los lípidos que requiere, ya les digo, del pH ácido del jugo gástrico, requiere de enzimas que secreta el páncreas, amilasa pancreática, lipasa pancreática, sales biliares y comienza recién el metabolismo de triglicéridos, monoglicéridos, kilomicrones, que siguen siendo pesados y se deslipidizan gracias a la lipasa pancreática, que prácticamente destruyen al núcleo de los kilomicrones. Recién ahí pueden pasar al ciclo de Krebs o al hígado a empaquetarse y formar las lipoproteínas, recién ahí. Para formar lipoproteínas, colesterol, triglicéridos endógenos, míos, ya no son del animal, ¿entendido? Entonces, la circulación sistémica, es decir, la circulación sanguínea va a llevar ese colesterol, etcétera, y va a ir a formar las lipoproteínas. Eso hace nuestro estómago. Esos lípidos, colesterol endógeno, que todavía no son asimilables, porque siguen siendo insolubles, pero de peso molecular más pequeño, las va a unir a proteínas. Une lípidos a proteínas y forman las lipoproteínas séricas, LDL, que viene del inglés lipoprotein density low, lipoproteínas de densidad baja, es decir, más soluble, su densidad ya ha disminuido, ¿sí? Y también van a ir a formar, uniendo lípidos a lipoproteínas, esa maravilla hace nuestro hígado. Empaqueta, ¿para qué? Para hacerlas más solubles, más útiles. HDL, lipoprotein density high, de densidad elevada, pero más pequeñas. Y las lipoprotein density very low, de densidad muy baja. Son las tres, porque los kilomicrones están acá y son los más grandes, los que le dan la característica lechosa lipémica al suero después que hemos comido. Son las que primero se forman. Algunos con el metabolismo rápido, 6, 8 horas, ya están como kilomicrones, toda esa grasa que hemos comido, para ser luego destruidas. En cambio, LDL, VLDL, HDL tienen que pasar todo este ciclo, llegar al hígado y puede tardar fácilmente 2 días, 3 días, 4 días en formar HDL, LDL a partir de esa parrillada que comimos un domingo, ¿sí? Dependiendo del metabolismo de la persona, de factores, la edad, sedentarismo, si fuma, si no fuma, si hace ejercicio, de todo eso depende el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Hasta formar HDL, LDL y VLDL. Kilomicrones, LDL, HDL, VLDL tienen exactamente la misma composición. Quiere decir, toditas tienen colesterol, toditas las lipoproteínas tienen triglicéridos, toditas tienen apoproteínas, la parte proteica, toditas tienen fosfolípidos, esos componentes. ¿En qué se diferencian? En su densidad, por eso necesitan ultracentrifugación para separarse mejor, y se diferencian también en el porcentaje de los elementos de su composición. Varían el porcentaje. Por darles un ejemplo, eso van a llevar en teoría, obviamente. Los kilomicrones, les voy a poner aquí el dibujito, les estoy recordando nada más, porque todo esto han visto en Bioquímica 2 y en nutrición. Este es un kilomicrón. En el núcleo tiene triglicéridos 90%, colesterol 5%, proteínas en forma de apoproteínas, C1, C2, y la proteína B, ApoB48,
apenas 3%, ya son 98%. 90 de triglicéridos, 5 de colesterol, 95. 3% de apoproteínas poquititas tienen 98. Y el 2% son los que estén azul, fosfolípidos. Afuera está lo más soluble, las apoproteínas y los fosfolípidos, siempre en azul. Por algo son los colores, ¿sí? Luego, las LDL, después de los kilomicrones en tamaño y densidad vienen las VLDL. Esas VLDLs ya no tienen 90 de triglicéridos. Por culpa de la lipasa, que es poderosa, pierden el núcleo de triglicéridos y se los llama kilomicrones remanentes, ¿se acuerdan? O sea, ya su núcleo está prácticamente destruyendo los triglicéridos por la lipasa pancreática y se van a formar las VLDL. ¿Qué tienen las VLDL? Triglicéridos, pero ya no 90, 60%. El resto es colesterol, casi un 30%. Fosfolípidos han subido un poquito más y apoproteínas también, ya tienen casi 10%. ¿Qué está variando? Tienen lo mismo, pero su porcentaje es diferente. Sigue el metabolismo, ya las VLDL son transportadas a través del torrente sanguíneo, les he dicho donde está el dibujito, hacia el hígado. El hígado va a empaquetar a las LDL, que son las siguientes en tamaño. Las LDL que tienen adentro, colesterol endógeno, colesterol esterificado entre 30, 35 y 40%. ¿Tienen triglicéridos? Sí, poco, un 30%, y estaríamos con 70%. Fosfolípidos tienen un 20% y las apoproteínas menos cantidad. Perdón, un poquito más, pero sigue siendo menos que las HDL. Las HDL son las más pequeñas, un poco más solubles, porque tienen más fosfolípidos, tienen más apoproteínas, tienen apoproteína C, C1, C2, tienen apoproteína A, siempre con letras mayúsculas, han llevado en nutrición, repasen. Apoproteína A1, apoproteína A2, C1, C2, apoproteína B, apoproteína E, todas las apoproteínas tienen la HDL. Es más denso todo esto que es soluble. Y su núcleo es bien pequeño, porque tiene mínimas cantidades de colesterol y triglicéridos, casi el 30%. Todo lo demás es lo que es más soluble, ¿entendido? Entonces, ¿en qué se diferencia? HDL, LDL, VLDL, kilomicrones, si bien tienen parte de proteínas, pero difieren en su porcentaje. Tienen lo mismo toditas, pero difieren en su porcentaje, ¿entendido? Y su tamaño y su densidad. Entonces, ese es el metabolismo por el que se van formando en nuestro organismo desde la grasa, que era la parrillada, kilomicrones, pasa de la linfa hacia el torrente sanguíneo. Cuando ya son más pequeñas, prácticamente han perdido su núcleo grande, los kilomicrones ya no son kilo grandes, son más pequeñas, las VLDL, y luego son transportadas al hígado. Todo está hacia abajo, pero vuelven al hígado, por eso se llama metabolismo reverso. Van a ver en teoría, con todo detalle, y acá se van a empaquetar HDL y LDL. Casi siempre las dibujan como la mala, la buena. Eso es donde dicen esos libros, mala, buena, no tienen mucha seriedad, porque los libros, o sea, que son más serios, no dicen la buena y la mala. Dicen la HDL son las que dan más beneficio a nuestro organismo. Y las LDL son menos beneficiosas, pero no son las malas, ¿no? Porque las dos sirven. Si no hubieran LDL, ¿quién les va a proveer a las células de la piel, hemos dicho? Las membranas. ¿Quién les va a proveer a nuestras glándulas para que secreten hormonas en el caso del embarazo, etcétera? Necesita la mamá grandes cantidades de lípidos. Nuestras células necesitan colesterol, poquito, pero necesitan. Entonces las LDL no son malas. ¿Quién les va a dar el colesterol? A través de endocitosis entra. Tienen receptores de membrana para colesterol. Muchas de nuestras células, las de la piel, las hepáticas, las de las glándulas suprarrenales, de los ovarios, testículos, etcétera, sí están con sus receptores esperando que las LDL les den poco de colesterol endógeno. Entonces no son las malas,
algo de beneficio tienen, que transportan ese colesterol. Pero si tanto colesterol tengo y hay dominio de LDLs y poquitas HDL, a eso ya es grave, porque ya también mucho colesterol van a darles a las pobres células y van a hacer que su metabolismo esté lleno de grasa y perjudica, ¿sí? No se tiene que romper el equilibrio, pero cuando están equilibradas, hay pocas LDL y más HDL, una maravilla, porque las HDL nos van a servir la concentración para determinar el índice de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. ¿Qué hacen las HDL? Las dibujan como basureros siempre, recogiendo toda la basura, es decir, todo el colesterol, triglicéridos excedentes, recogen y llevan, ¿saben dónde? Al hígado. Tiene receptores especiales para el HDL. Las empaquetó el hígado, las ha creado y el hígado las vuelve a recibir, pero HDLs discoidales, porque hay 3 tipos de HDL, 1, 2, 3, ya se sabe. Las 1 son las pequeñitas que han salido del hígado. A medida que van recorriendo las arterias, van limpiando, van adhiriéndose el colesterol y se van, como decirles, engordando, hasta formar HDLs 3 discoidales, gordas, grandes, con núcleo grande, y están llevando todo el colesterol excedente y le están entregando otra vez al hígado. Y el hígado las va a eliminar como, a través de las sales biliares y de la bilirrubina, como grasas, a través de las heces y también parte por la orina. Hay algunos medicamentos, por ejemplo el Semical, que tanto usan o usaban para enflaquecer, usan muchísimo como hipolipemiante, y dicen que esas personas que consumen Semical, hipolipemiantes, orinan, cuando entran al baño y orinan, se ve como una pequeña capa de grasa. También en las heces fecales. Entonces, la mejor forma de eliminar. ¿Quién ha ayudado a llevar al hígado para que se metabolicen y se eliminen por las heces y la orina? Pues las HDL. Por eso son muy beneficiosas. Y deberíamos tener en concentración más HDL que LDLs. Y si está al revés, y es pues gravísimo. Ahí vamos a tener problemas de arteriosclerosis y todo eso, ¿sí? Entonces, cerca del 75% del colesterol se desplaza unido a las lipoproteínas. Imagínense cuánto cargan las VLDL, HDL, LDL, 75% de ese colesterol. Entonces, es la mejor forma de deshacerse del colesterol excedente que hemos comido, y el 25% unido a las HDL. Poco colesterol transportan las HDL, estas recogen más bien, ¿sí? Y mucho más poquito las VLDL transportan poco colesterol, porque el 60% es triglicéridos. Los kilomicrones 90. Entonces, esa es la función que cumplen las LDL, HDL y VLDL. Todas estas lipoproteínas más las apoproteínas que tienen asociadas a su estructura, tenemos que cuantificar, ya que son muy importantes en el perfil lipídico. No sirve de nada que el médico me pida solo colesterol y triglicéridos. Ahora ponen perfil lipídico y se entiende que tenemos que determinar colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL. Y por diferencia vamos a sacar VLDL. Y también vamos a llegar hasta sacar índice de riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Les he dicho que le va a dar informe al médico si tiene tendencia a tener infarto o no su paciente. Con eso hemos completado todo el perfil lipídico. Pues, clínicamente es muy importante, ya que se ha demostrado, lo que les decía, una marcada relación entre la concentración del colesterol plasmático y las HDL. Cuanto más colesterol hay y menos HDL, seguramente va a tener un infarto ese paciente. ¿Sí? Cerca del 75% ya hemos dicho que se transportan las LDL, apenas el 25% HDL y mucho menos transportan las VLDLs. Y la función que cumple la concentración de colesterol que nosotros determinamos, identificar pacientes en riesgo de enfermedad cardíaca asociando este resultado con las HDL. ¿Sí? También los triglicéridos están en cantidades elevadas en los pacientes que tienen estos problemas, pero
no se le da tanta importancia a los triglicéridos, casi siempre hablamos de colesterol, porque los triglicéridos se metabolizan más fácilmente. Su nombre, al que le han cambiado de triglicéridos, les he dicho triacilgliceroles. Tri de 3 ácidos grasos y 1 o 2 gliceroles, ¿sí? Los gliceroles son los precursores de la glicerina o gliceraldehído, entonces son más solubles en agua. Por eso que los triglicéridos, si bien tardan en su metabolismo, pero tienden a ser más solubles. Esto vamos a bajar rápido cuando hagamos dieta, pero el colesterol no, es lo que tarda, pero en bajar incluso. No solamente la grasa que perdemos del estómago, de ahí tarda, pero a veces años. Y también en los análisis, el colesterol es el que más lentamente baja. Cuando les piden perfil lipídico a los gorditos en dieta, a veces se decepcionan y dejan la dieta porque sigue alto, tarda muchísimo el colesterol en bajar en el ser humano. Los triglicéridos más rápido, ¿sí? Entonces, por sí solo el colesterol no es tampoco un predictor, ¿sí? Tiene que estar asociado, o sea, tiene que estar completito el perfil lipídico, quiere decir, porque solo colesterol no sirve de nada. Si pide colesterol y triglicéridos el médico, tampoco. Tiene que pedir todo el perfil lipídico, ya que asociados todos me dan una idea del índice de riesgo que va a tener ese paciente, ¿sí? Entonces ya hemos visto los objetivos y vamos a entrar en la siguiente clase. No quiero cansarles porque ha sido más teórico, más la introducción para entender el metabolismo y entender cómo se habían sabido formar las lipoproteínas. Primero entonces los kilomicrones, luego se ensamblan por un metabolismo endógeno, vuelven al hígado, el hígado las empaqueta y ya hablamos de un colesterol y triglicéridos endógenos, que ya no era animal, es lo que ha formado mi hígado y va empaquetando para que transporten ese colesterol endógeno. Tienen que estar en forma de lipoproteínas más solubles, se asocian los lípidos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, se asocian con proteínas, con las apoproteínas. Y así en la parte externa están las apoproteínas y fosfolípidos, que son los más solubles. No son muy solubles, pero son los lípidos más solubles y que van a ayudar al transportarse mejor, a que transporten el colesterol y los triglicéridos endógenos a las células que lo necesitan. Solo en esa forma de lipoproteínas van a poder ser transportados fácilmente por el plasma, el torrente sanguíneo, la albúmina, hacia el interior de las células de las células de mis tejidos que requieren algo de colesterol y triglicéridos. ¿Entendido? Si no son lipoproteínas, nunca van a entrar en otra forma al interior de las células. Entonces, necesitan ese empaquetamiento que llamamos o ensamble de lipoproteínas y así son transportadas. Vamos a entrar a la determinación del colesterol total, que ya les he dicho, ya conocen algo de este método y su procedimiento es facilísimo. Igualito que una glucosa. 1 ml del reactivo de trabajo listo para usar, 10 microlitros y 5 minutos. ¿Quiénes hacen el trabajo por nosotros? Pues en la determinación, enzimas. En el tubo de ensayo trabajan las enzimas, nosotros ponemos reactivo de trabajo, la muestra y esperamos 5 minutos por este método que es tan utilizado de la formación de quinoniminas o parabenzoquinonas monoaminogénas, son las que son tan usados por eso estos métodos, tanto en los aparatos espectrofotómetros semiautomatizados y los automatizados, porque a través de las enzimas en un tubo de ensayo en 5 minutos formamos estas reacciones hasta obtener la concentración de colesterol mediante la coloración y formación de soluciones coloreadas en 5 minutos. Luego vamos a ver algo moroso, la separación de las lipoproteínas HDL y LDL, que nos van a llevar mucho más tiempo, ¿sí? Miren acá, está así distorsionado porque cuando impriman sí vuelve a su lugar las figuras. No sé por qué en el Classroom siempre se hace así. Entonces siempre, esta es una partícula de HDL. Entonces tiene la misma composición. Aquí se ve el núcleo, estas partículas amarillas son colesterol, las rojas triglicéridos, los fosfolípidos siempre de azul o celeste,
y estas son las apoproteínas, ¿sí? Entonces, por eso siempre se las dibuja así, y hasta los colores son internacionales, así se los representa a todas las lipoproteínas, a todas estas partículas, y luego vamos a ver el procedimiento de separación, que es algo moroso, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, la siguiente clase recién vamos a entrar, de hecho, a la práctica de separación de lipoproteínas, determinación de colesterol. Tal vez no terminemos y la siguiente, y la subsiguiente hablamos de triglicéridos. Ahora tal vez terminamos la siguiente clase porque se debe realizar de todas maneras de una sola vez todo el perfil lipídico, ¿sí? Entonces hasta la siguiente semana les voy a avisar si las clases van a ser presenciales. Algunas facultades no están todavía preparadas, no sé cómo estará la facultad respecto a que si hay recursos para que nos provean de los prediluvios y todas esas cosas, y que si ustedes van a asistir con sus documentos de vacunación, ¿sí? Con las vacunas, con los trajes de bioseguridad, así vamos a asistir. No sé si irá la primera semana de agosto, darán exámenes, asistirán a práctica, no sé. Supongo que sus consejeras les avisarán, les dirán, habrán hablado, habrán pedido para eso, no les interesará, porque creo que están más interesadas en acaparar las ayudantías, en eso, y les está interesando muy poco la asistencia presencial, porque en consejo se define la asistencia, si va a haber, no va a haber, etcétera. Han dejado al rector a que cada facultad, pues, vea y decida si vuelve y el 2 de agosto, vuelve a mediados de agosto, están en exámenes, no sé, pues, chicos, decisión de los estudiantes. Yo voy a cumplir solicitando todos los reactivos y lo que requiero a las autoridades, y ya verán en consejo si hacen, no sé, si tienen interés, no tienen interés. Mientras tanto, yo pues tengo que seguir avanzando, y si autorizan, pues vamos a ir a hacer la práctica cuando, no sé, ¿sí? Mientras tanto, vayan preparando su guía, porque si volvemos, voy a revisar las guías, y la asistencia, ya les digo, con su certificado de vacuna y con los trajes de bioseguridad, y deben estar atentas y, bueno, averiguar con las consejeras cuando volvemos, si va a ser presencial, semipresencial, no sé. De todas maneras, no vamos a ir a desarrollar todas las prácticas, sino simplemente las que son diferentes. Proteínas, albúmina, se hará tal vez demostrativo, no sé. Pero eso sí, vamos a hacer la creatinina, que es un método algo diferente, con tiempo de prelectura, lectura, y obviamente el perfil lipídico. La parte de orinas, no me he saltado prueba, el parcial de orina o el examen general de orina, que es básico en cualquier laboratorio, hemograma parcial de orina, y parasitología, el parasitológico simple, en todos los laboratorios, en todos, ya les he dicho, hasta en el más pobre de la provincia, más pobre, tienen que dominar hemograma parcial de orina. Me he pasado directamente al perfil lipídico, no me he olvidado del parcial, sino que es un engaño el que yo esté haciendo parcial de orina, todo que es práctico al microscopio, mostrando en la computadora y virtual. Eso se hace presencial. Ustedes van a llevar orinas al laboratorio de sus parientes, papá, mamá, mayores de 50 años. No necesito de ustedes. Y yo las reconozco al tiro, les diré. Y no entran a clases si no me traen orinas de personas mayores, de su papá, de su mamá, de su vecino, de su abuelita, no sé. Porque en personas mayores que ya no hacen tanto ejercicio, hacen menos, son más sedentarias, las orinas tienen mayor concentración en el sedimento. Y vamos a poder observar todos los elementos que hay en un sedimento de orina. A tal punto que ustedes ya la primera semana y hasta la segunda ya tienen que dominar e informar una orina solitos. Entonces cada uno con su orina hace sus propias orinas, tira reactiva, es totalmente práctico. Entonces un engaño que yo les muestro en la computadora, por eso es que me he saltado eso, porque no sé si la clase presencial, si no hay todavía reactivos, no compran, no hay IDH, no hay dinero, no sé, podríamos empezar por el parcial de orina que está antes del perfil lipídico, o no sé, veríamos cómo nos organizamos, pero ya están avisadas: traje de bioseguridad, guardapolvo, mascarilla, barbijo, su alcohol para desinfectar sus zapatos al ingresar al laboratorio. Supongo que la cámara estará funcionando en la facultad,
Es cositas, son pues ya cosas de las autoridades y de los consejeros y docentes, consejeros y alumnos. Eso ya no me dedico yo. Entonces ya verán cuando listan todo. Mientras tanto, usted alisten sus cosas porque al laboratorio nadie entra si no está uniformado con pantalón, polera blanca, guardapolvo o, si no tienen pantalón blanco y polera, traje de bioseguridad y su guardapolvo. ¿Sí? Pues vayan alistándose todas esas cosas, alcohol, gel para las manos, y creo que vamos a comprar un frasco grande de 1 litro para que, y vaya a dejar ahí en la puerta del laboratorio en una silla para que todo el mundo entre y se desinfecte, y ustedes con su alcohol al 70%, no en gel, para desinfectar sus calzados y entrar al laboratorio. Así nos organizaremos, dividiremos los grupos porque con 28 y 29 no hay, pues 28 y 29 microscopios. Es el problema de por qué quería que todos los grupos tengan el mismo número de alumnos. Ahora entienden. Vamos a tener que dividir los grupos. Una semana pasa un grupo, otra semana otro, porque yo no me voy a ir a contagiar con 28 o 29. ¿Sí? Ahora están dando exámenes de auxiliatura. Si el laboratorio de habilidades tiene auxiliares, no sé, podríamos tal vez solicitar que esas auxiliares se queden con 10 o 15, 14, y yo con el laboratorio con 14 y simultáneamente hagamos, no sé. Es cosa de organizarse y ver cómo, pero ya les digo, nada, nadie dice nada de las clases, si serán presenciales, no, a nadie le interesa. Así estamos. Entonces, hasta que no nos digan, vamos a seguir avanzando la parte por lo menos teórica y virtualmente, para que volvemos a clases, nada ya va a ser teórico. Directamente les pongo los tubos, los reactivos y a trabajar. ¿Entendido? Porque tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Qué tal si llega la 4ª ola? Y la 4ª ola va a estar terrible, más contagios, y otra vez nos vuelven a suspender y nos quedamos con los crespos hechos y sin haber hecho práctica. Entonces, por eso estaba viendo, tal vez comenzar ya nomás a ver, ya nomás no quiere decir desde el 2. Ya les he dicho, yo hago lo que digan las autoridades y las consejeras, estudiantes y consejeros docentes. No hay reacción de ninguno de los dos lados. Yo voy a esperar a que nos comuniquen y tal vez comenzaríamos con el parcial de orina hasta que nos compren todos los reactivos, porque no estaba contemplado. Yo no iba a hacer comprar reactivos que luego se iban a vencer en enero si las clases, o en febrero, pedí petición de reactivos y no sabíamos ni cuándo íbamos a volver. Entonces recién se pedirán hasta que coticen, hasta que el IDH autorice los reactivos, no sé. Mientras tanto, tal vez aprovechamos y empezamos que no necesitamos nada más que orinas y microscopios, a ver parcial de orina que está antes del perfil lipídico. Pruebas de función renal, inmediatamente viene parcial de orina. ¿Sí? Pues vamos a ver cómo nos organizamos, y hasta acá el metabolismo lipídico, que solo es la introducción, es la parte que ustedes tienen que dominar y profundizar en teoría. Conmigo han visto una pequeña parte y recién desde la otra clase vamos a entrar a lo que verdaderamente es la materia, que es la práctica y la determinación de lo que es perfil lipídico. ¿Preguntas hasta acá? Por favor, la siguiente clase, cuando diga en qué hemos quedado, siempre son 2 o 3 personas que me contestan. Las demás ni se... 2 chicas y un chico, no sé si es Mauricio o cuál. Después, nadie. Como al decir, yo pregunto, ¿y qué estamos? Es como decir, ¿qué nos importa? Es decir, nadie, siempre 2 o 3 personas. 2 o 3 chicas y un muchacho, creo que es Mauricio. Es usted, no sé cuál, pero es uno de los chicos que no los veo y ya lo reconozco la voz. Creo que es Mauricio. Entonces, los demás, nada. Ni siquiera saben en qué hemos quedado. Entonces, y ahora van a comenzar exámenes de primer parcial. Imagínense si no les obligaba prácticamente a que den el examen. Nada, ni siquiera iban a dar. Veo un qué me importismo terrible. Terrible. Nadie sabe ni en qué estamos. Pues la siguiente clase les voy a tomar repaso hasta acá. Porque si no saben lo poquito que hemos avanzado, no van a poder interpretar ni LDLs, ni HDLs, ni nada. Entonces sí va a haber repaso, les estoy previniendo. Si estudian, no estudian, no sé, pero yo voy a empezar a disminuir. Ya no a ganarse puntos, sino a disminuir. Porque lo que más rabia me da es que preguntan, ¿qué tal? Siempre las mismas personas, las demás ni contestan, ni saben en qué hemos quedado. Entonces, hasta acá estudiado y comenzamos la práctica.
¿Listo? Nos vemos la siguiente clase, si no hay preguntas. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, doctora, está bien. Entonces, para la próxima que preparamos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hola, doctora. Hasta luego. Hasta luego.